Pues bien, vamos a empezar con el curso de mecánica de materiales, empezando con el primer capítulo de conceptos de esfuerzo. Bien, entonces, ¿qué es la mecánica de materiales? La mecánica de materiales es la parte de la mecánica que estudia los efectos internos de los esfuerzos y de las deformaciones en un cuerpo rígido. Antes de entrar a explicar qué es un esfuerzo y una deformación de un cuerpo rígido, vamos a recordar unos conceptos de los cursos previos, como por ejemplo el de las cargas o fuerzas externas, ¿no? Que se definen como las fuerzas que se producen ya sea por las propiedades intrínsecas del cuerpo o debido a alguna interacción con algún otro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una viga simplemente apoyada, una viga metálica de sección perfil W, por ejemplo, en ese instante de tiempo está interactuando simplemente el peso propio de la viga. Sin embargo, puede tener fuerzas externas debido a agentes externos o a reacciones de alguna u otra estructura. Recordando un poco de la estática, uno puede hacer un diagrama de cuerpo libre, descomponer las fuerzas, encontrar las reacciones, etc. El otro concepto a recordar es el de fuerzas internas, que como su nombre lo dice, son justamente las fuerzas que aparecen dentro del cuerpo, producto de las fuerzas externas. Como por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo un elemento sólido de cualquier forma, el cual está sometido a cargas externas en cualquier dirección. Si yo realizo un corte en este sólido, aparecerán en la cara de corte unas fuerzas internas que tendrán una distribución aleatoria según las fuerzas externas que se aplicó. Podemos recordar un poco de la estática y podemos condensar todas estas fuerzas internas en resultantes, ya sea de momento flector o de fuerza puntual, que a su vez las podemos descomponer en planos cartesianos según mejor nos convenga, ¿no? Aprovechando el ejemplo de la viga previo, si yo a esta viga le realizo un corte, puedo justamente encontrar sus fuerzas internas debido a las fuerzas externas, que en este caso ya sean los cortantes, la fuerza axial en el caso hubiese o los momentos flectores. Bien, habiendo dicho eso, ya podemos definir qué es entonces un esfuerzo, el cual es el resultado de las cargas internas medida en fuerza por unidad de área y por lo tanto está relacionado directamente con la resistencia del material. Por otro lado, la deformación es la medida de deformación unitaria producida por las fuerzas internas. Más adelante, en el capítulo 2 o en el capítulo 3, se hablará específicamente sobre la deformación como concepto general. Bien, entonces habíamos dicho que si yo tenía un sólido aleatorio con fuerzas externas, al realizar un corte aparecerán las fuerzas internas. Si yo aprovecho la cara de corte y analizo un pequeño diferencial de área, encontraré un pequeño diferencial de fuerza, el cual puede estar direccionado de manera aleatoria. Entonces, este diferencial de fuerza uno lo puede descomponer en los planos cartesianos que uno está usualmente acostumbrado a utilizar. Y por lo tanto aparecerá una fuerza perpendicular a este diferencial de área y dos fuerzas paralelas a este diferencial de área. Por lo tanto, entendemos que existirán diferentes tipos de esfuerzo según la dirección de las fuerzas respecto al área. Yendo así con el primer tipo de esfuerzo a definir, que es el esfuerzo axial, también conocido como el esfuerzo normal, que se define como la fuerza distribuida por unidad de área para fuerzas perpendiculares a la cara de la sección transversal que puede estar en compresión o en tracción. Por ejemplo, si yo tengo una pequeña estructura compuesta por dos barras unidas en el punto B y en el punto B se le aplica una carga de 30 kN, yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre, encontrar las reacciones, descomponer las fuerzas por barra y tendría cuáles serían las fuerzas para cada barra, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un análisis puntualmente para la barra BC y se realiza un corte en medio, un corte en el punto D, aparecerá una fuerza interna que tendrá la misma magnitud de la fuerza BC. Si yo hago un zoom en este punto D, me voy a dar cuenta que voy a tener una sección transversal
y que en esa sección transversal voy a tener una fuerza interna BC que es perpendicular a esta área transversal. Por lo tanto, si yo divido esta fuerza sobre esta área, obtendré el esfuerzo axial en la barra. Es importante mencionar que esta relación de fuerza sobre área es un valor promedio. A continuación explicaré por qué es un valor promedio más no un valor exacto. Supongamos ahora que tengo una barra, un cilindro, una barra de sección circular, el cual está sometido a dos fuerzas opuestas en puntos particulares. Estaría erróneo asumir que la barra se va a deformar por igual en toda su longitud. Existirá una zona donde la deformación será constante y justamente cerca de los puntos de acción de las fuerzas la deformación será variable dependiendo de la ubicación de la fuerza, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ve que si tú aplicas una fuerza puntual en el centro, la deformación será de una forma casi cónica, pero en el centro de la barra se puede deformar de manera uniforme, ¿no? Por lo tanto, si ahora yo tengo una sección rectangular y yo lo someto a fuerzas externas opuestas en tracción, y yo realizo un corte justo en el centro, que es una zona donde estoy seguro que va a existir una deformación uniforme, yo puedo asumir que el esfuerzo es justamente P sobre A, que es este valor promedio. Pero ¿qué pasa si yo no sé cuál es la región de la deformación uniforme, o si yo quiero calcular el esfuerzo para cualquier otro lugar de la barra, ¿no? Entonces, si yo realizo un corte en cualquier otro punto, voy a tener que analizar un pequeño diferencial de área nuevamente. Y en este pequeño diferencial de área aparecerá un diferencial de fuerza. Y justamente aquí yo puedo redefinir el esfuerzo como el límite cuando el diferencial de área tiende a cero de la relación del esfuerzo sobre el área. Recordando un poco del cálculo, yo puedo esto expresarlo en derivadas y puedo decir que el esfuerzo es el diferencial de fuerza sobre el diferencial de área, donde el diferencial de área pasa a multiplicar, voy a tener diferencial de fuerza igual a esfuerzo diferencial de área. Integrando a ambos lados, tendré que la integral del diferencial de fuerza es la integral del esfuerzo por diferencial de área en todo el área. Y justamente la integral de diferencial de fuerza es la sumatoria de todos los diferenciales de fuerza, que me tiene que dar igual al valor de la fuerza externa P, para este caso en particular, porque si no, no hubiese equilibrio. Entonces uno puede entender que el valor de P vendría a ser igual a la integral del esfuerzo por diferencial de área para toda el área, para cualquier punto donde yo realice el corte transversal, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se puede entender esto de manera gráfica? Por ejemplo, tenemos nuevamente una columna, pero ahora vamos a someterla a unas fuerzas en compresión P, ¿no? Si yo realizo un corte en el extremo, voy a tener un esfuerzo con una distribución no constante. Se nota que en el centro habrá una concentración de esfuerzo más que en los lados. Pero la sumatoria, la integral de este esfuerzo me tiene que dar igual P. Si yo realizo ahora un corte en el medio, pues el esfuerzo será más constante, mucho más próximo a este valor promedio que definimos. De igual manera, si realizo un corte más arriba, voy a tener una forma de esfuerzo bastante similar al del corte inicial, puesto por la simetría del equilibrio. Bien, adelantándome un poco al uso del programa SAP 2000, vamos a hacer un modelo para poder quizá entender un poquito mejor este último concepto del cual hemos estado hablando. Si yo realizo un modelo de una columna de sección de 40 por 40, por ejemplo, más adelante voy a subir videos donde voy a explicar el uso del programa, donde van a poder aprender a modelar estos pequeños ejercicios. Pero para este caso, si yo pongo una columna de 40 por 40 y la someto a una fuerza puntual de 100 kilonewtons, si yo quisiera calcular el esfuerzo para esta columna, uno normalmente haría el cálculo de la relación, ¿no? Tengo un área de 40 por 40, 0,16 metros cuadrados,
una fuerza P de 100 kN tendría un esfuerzo de P sobre área de 0.625 megapascales. Corriendo el programa y viendo las deformaciones, noto que efectivamente cerca al punto de acción de la carga voy a tener una deformación concentrada. En esta zona no voy a tener una deformación uniforme. Y si luego de ello realizo un mapa de calor de esfuerzos, pues efectivamente veré que hay una concentración de esfuerzos cerca a la acción de la carga. Pero en algún punto el color se vuelve constante y homogéneo. Eso significa que a partir de una zona todo el esfuerzo va a ser igual a 6.25 megapascales. Pero cerca de la zona de acción obtengo, por ejemplo, un valor de 250 megapascales. O sea, casi como 4 veces más del valor promedio. Si yo quisiera diseñar esta columna, sería erróneo diseñarla para este esfuerzo. Tendría que analizarla también para este esfuerzo. Un ejemplo real puede ser el de este puente, ¿no? Se tiene un puente de tablero de sección metálica donde se observa que toda la carga que transmite la superestructura llega en un punto a una fuerza puntual a los pilares. Por lo tanto, para que estos pilares se diseñen para un esfuerzo en compresión constante, se realiza unos pequeños triangulitos, unas pequeñas pirámides que justamente sirven para hacer una transmisión de fuerza. Que si por ejemplo vuelvo al modelo que estoy mostrando, es como si yo aquí realizase un triángulo para luego obtener una columna de completamente un esfuerzo constante. Bien, el otro tipo de esfuerzo a definir es el esfuerzo cortante. ¿Y qué es el esfuerzo cortante? Es la fuerza distribuida por unidad de área para fuerzas paralelas a la cara de la sección transversal, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos 3 barras que las coloco en forma de un puente y aplico una fuerza F en el punto donde no hay apoyo. Si yo realizo un diagrama de cuerpo libre en ese fragmento de barra, voy a encontrar dos fuerzas justamente cortantes que me van a equilibrar la fuerza. Esta fuerza cortante, si yo la divido sobre el área, voy a encontrar un esfuerzo cortante. Y este esfuerzo cortante, pues también es un valor promedio. ¿Cuál es una aplicación típica de la fuerza cortante o dónde uno encuentra la fuerza cortante muy fácilmente? Por ejemplo, en los tornillos. Si yo tengo dos planchas de metal que están unidas a través de un tornillo y estas dos planchas las someto a fuerzas opuestas, justamente habrá una sección transversal del tornillo que estará sometido a esfuerzo cortante. En la práctica, esto lo podemos encontrar aprovechando el ejemplo de los puentes metálicos en las conexiones justamente a pernos. Ahora bien, ya habiendo hablado del esfuerzo axial y el esfuerzo cortante, normalmente las estructuras, los sólidos rígidos, están sometidos a diferentes fuerzas en simultáneo, que lógicamente generarán diferentes esfuerzos en simultáneo. Entonces hay que entender los esfuerzos bajo condiciones generales de carga. Ok, nuevamente tenemos un sólido, el cual tiene cualquier forma, es de cualquier material y está sometido a diferentes cargas externas en cualquier dirección. Si yo le realizo un corte paralelo al plano YZ, voy a poder encontrar un pequeño diferencial de área donde voy a tener una fuerza resultante paralela a X y una fuerza cortante que va a estar en el plano YZ. Yo puedo descomponer esta fuerza cortante en el plano YZ en que esté paralela a Y y paralela a Z, encontrando un punto donde voy a poder tener tres fuerzas, una perpendicular al diferencial de área y dos paralelas al diferencial de área. Recordando un poco lo que habíamos comentado, podemos decir entonces que en este diferencial de área vamos a tener tres esfuerzos, uno axial y dos cortantes. Y siendo justamente valores de fuerza, uno puede esto dividirlo entre este diferencial de área y encontrar los esfuerzos.
para un punto dado. Este punto también lo podemos entender como un pequeño cubo. Y en este cubo vamos a tener entonces esfuerzos para cada cara, que lo vamos a explicar a continuación. Lo más importante aquí es entender la dirección de los esfuerzos y sus nomenclaturas. Entonces, para este caso yo tengo un plano XYZ que tiene esta forma y tengo un cubo. Un cubo está compuesto por 6 caras y cada cara está compuesto por 3 esfuerzos. Entonces, bien, ¿cómo entendemos cada cara? Primero hay que saber que por el equilibrio las caras opuestas se equilibran. Entonces podemos analizar solamente 3 caras, que son las 3 visibles, y las otras 3 que están detrás son exactamente igual a las 3 visibles pero opuestas. Entonces, por ejemplo, esta cara de aquí. Esta cara de aquí es la cara X. ¿Por qué? Porque es la cara que está en el plano YZ y que el eje X es perpendicular a esta cara. Por lo tanto, el nombre de la cara vendría a ser respecto al eje perpendicular a la cara, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, vendría a ser la cara Y, porque está en el plano XZ y el eje Y es perpendicular a esta cara. Y esta cara que está en el plano YX sería la cara Z, porque el eje Z es perpendicular a esta cara. Habiendo dicho eso, entonces yo puedo decir que para la cara de aquí, que ya sé que es la cara X, yo voy a tener un esfuerzo axial X, que está en dirección al eje X. En la cara Y voy a tener un esfuerzo axial Y, y en la cara Z voy a tener un esfuerzo axial Z. Hasta ahí estamos claros. ¿Cómo es respecto a los cortantes? Los cortantes, como ya hemos visto, van a ser 2 vectores que van a estar direccionados respecto a los otros ejes. Por ejemplo, si vamos a la cara en X, yo voy a tener el primer cortante, que es el cortante XY. ¿Y cómo sé leer esto? Porque es el cortante en la cara X, pero que está en dirección del eje Y. Este está paralelo al eje Y y está ubicada en la cara X. Entonces el cortante X en la cara X en dirección Y. Por lo tanto, el otro cortante que estaría en esta dirección es el cortante XZ, que vendría a ser el cortante de la cara X en dirección Z. Esto mismo lo puedo realizar para las otras 2 caras. Por ejemplo, acá voy a tener el cortante en la cara Y en dirección al eje X y voy a tener el cortante en la cara Y en dirección al eje Z. Acá tengo el cortante en la cara Z en dirección X y acá tengo el cortante en la cara Z en dirección Y. Vuelvo a decir, las caras de atrás es lo mismo, pero en sentido opuesto para que se genere el equilibrio. Estos son esfuerzos. Si yo el esfuerzo lo multiplico por el diferencial de área, que sería el área de la sección, voy a obtener fuerzas. Estas son fuerzas axiales y fuerzas cortantes. Estos son esfuerzos axiales y esfuerzos cortantes. Acá tengo fuerzas axiales y fuerzas cortantes. El equilibrio se realiza en las fuerzas. Entonces, supongamos que yo ahora voy a analizar la cara XY, que es esta cara de aquí. Si yo analizo la cara XY, para este cubito yo tengo una cara de A por A, por decir cualquier valor. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que yo voy a encontrar? Primero voy a encontrar la fuerza axial en la cara X, que es esta. Por equilibrio, en la cara de aquí tiene que existir otra fuerza idéntica en sentido opuesto. Bien, ¿cuál otra fuerza voy a encontrar? Voy a encontrar la fuerza axial en Y. Y por equilibrio también voy a encontrar la misma opuesta. Voy a encontrar los cortantes, como por ejemplo, voy a encontrar este cortante, el cortante XY, en esta cara de acá, y que por equilibrio también tiene que aparecer en esta cara de acá, pero en sentido opuesto. Y finalmente voy a encontrar este cortante de acá, el YX, que también tiene que existir abajo en sentido opuesto para generar el equilibrio. Hasta ahí estamos claros de que sumatoria de fuerzas en X igual, sumatoria de fuerzas en Y igual.
Obviamente sumatorios en fuerza en Z, lo mismo si analizo alguna otra cara. Pero ¿qué pasa si yo ahora tomo momentos respecto a este punto? El equilibrio tiene que cumplir. Entonces, si yo tomo sumatoria de momentos en este punto, voy a decir que tengo esta fuerza por esta palanca menos esta fuerza por esta palanca y así sucesivamente, y obtendré esta fórmula respecto a 0, ¿no? Sumatoria de momentos respecto al punto igual 0. Lógicamente, la palanca de acá se me va con la palanca de acá y la palanca de acá se me va con la palanca de acá, quedándome solamente los cortantes en el juego. Yo al analizar los cortantes, el diferencial de área y el valor de A se van y llego a la conclusión de que, por ejemplo, el cortante YX es igual al cortante XY. Si yo realizo esto para todas las caras, me voy a topar de que los cortantes con la nomenclatura compuesta son equivalentes. El XY es igual al YX, el YZ es igual al ZY y que el ZX es igual al XZ. Con lo cual, si yo redefino el cubo, voy a decir que tengo los esfuerzos axiales, pero ahora tendría esfuerzos cortantes idénticos, el XY, el ZY y el XZ, habiendo reducido la cantidad de valores a calcular. Bueno, por el momento eso es todo. ¿Alguna consulta al correo